competidores, los boxeadores, los vanidosos rompedores de récords, los cómicos, que juegan con el monstruo de las 1000 caras. Las famosas estrellas de cine, que justifican todos sus adulterios con innumerables matrimonios y divorcios. Los artistas degenerados de la nueva ola, pintores, bailarines de rock, del twist, del mambo. Los fundadores de sectas perjudiciales, los escritores de libros pornográficos, los escépticos de todo tipo, etcétera, etcétera. El tipo del triunfador está hipnotizado por el éxito y ese es precisamente su mayor peligro. Ignoran que están bajando por la espiral descendente y entran a los mundos infiernos embriagados por el triunfo. El tipo del triunfador sabe con exactitud lo que tiene que hacer cada vez que retorna a este escenario del mundo y repite siempre sus mismas aventuras. La involución de todas estas gentes en los mundos infiernos se debe a la ley de recurrencia. En el abismo se repiten en forma involutiva todos aquellos procesos animales, vegetales y minerales que otrora pasamos en forma evolutiva. La desintegración final es el submundo, es necesaria e indispensable para liberar a las almas perdidas. Estas, después de su espantoso viaje milenario por el submundo, retornan a una nueva manifestación que debe comenzar por la escala más baja, que es el reino mineral. Capítulo 14, la máquina humana. Cuando tratamos de imaginar en forma clara y precisa el resplandeciente y alargado cuerpo del sistema solar con todas sus hermosas cubiertas e hilos entrelazados formados por el trazo maravilloso de los mundos, viene entonces a nuestra mente en estado receptivo la imagen vivida del organismo humano con los sistemas esquelético, linfático, arterial, nervioso, etc., que fuera de toda duda están constituidos y reunidos de modo semejante. El sistema solar de Ors, este sistema en el cual vivimos y nos movemos y tenemos nuestra existencia, visto desde lejos parece un hombre caminando a través del inalterable infinito. El microcosmos hombre es a su vez un sistema solar en miniatura, una máquina maravillosa con varias redes distribuidoras de energía en distintos grados de tensión. La estructura de la máquina humana consta de 7 u 8 sistemas sostenidos por una armazón esquelética formidable y reunidos en un todo sólido, gracias al tejido conectivo. La ciencia médica ha podido verificar que todos estos sistemas del organismo humano están debidamente unidos y armonizados por el sol del organismo, el corazón vivificante, del cual depende la existencia del microcosmos hombre. Cada sistema orgánico abarca el cuerpo entero y sobre cada uno reina soberana una de las glándulas de secreción interna. Realmente estas maravillosas glándulas son verdaderos microlaboratorios colocados en lugares específicos en calidad de reguladores y transformadores. Fuera de toda duda podemos afirmar enfáticamente que estos microlaboratorios glandulares tienen la altísima misión de transformar las energías vitales producidas por la máquina humana. Se ha dicho que el organismo humano obtiene sus alimentos del aire que respiramos, de la comida que comemos y de la luz del sol. Los microlaboratorios glandulares deben transformar las energías vitales de estos alimentos, y esta es una labor sorprendente y maravillosa. Cada glándula debe transformar la energía vital de los alimentos precisamente al grado de tensión requerida por su propio sistema y función. El organismo humano posee 7 glándulas superiores y 3 controles nerviosos. La ley del 7 y la ley del 3 trabajan intensamente dentro de la máquina humana. El cerebro espinal produce esas rarísimas funciones conscientes que a veces se manifiestan en el animal intelectual. El simpático estimula a la maravilla las funciones inconscientes e instintivas, y el parasimpático vago frena las funciones instintivas y actúa como complemento del último. Tenemos plena razón para afirmar sin temor a equivocarnos, que estos 3 controles nerviosos representan la ley del 3, las 3 fuerzas primarias dentro de la máquina humana, así como las 7 glándulas endocrinas y sus productos representan la ley del 7 con todas sus octavas musicales. Existe a todas luces un control para soltar impulsos nerviosos activos. Otro para soltar impulsos nerviosos pasivos y un tercero para soltar los impulsos mediadores del pensamiento, de la razón y de la conciencia. Los nervios como agentes de la ley del 3 controlan a las glándulas que, como ya dijimos, representan a la ley del 7.
Los nervios controlan a las glándulas pero a su vez son también controlados, esto es semejante a las funciones específicas de los planetas que se mueven alrededor del Sol, estos mundos controlan y son controlados. Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir que la máquina humana tiene 5 cilindros. El primero es el centro intelectual. El segundo es el centro emocional. El tercero es el centro del movimiento. El cuarto es el centro del instinto. El quinto es el centro del sexo. Hemos explicado muchas veces que los 5 cilindros de la máquina humana están desgraciadamente controlados por el yo pluralizado, por esa legión de yoes, que viven en esos centros psicofisiológicos. La máquina humana, como cualquier otra máquina, se mueve bajo los impulsos de las fuerzas sutiles de la naturaleza. Las radiaciones cósmicas en primer lugar y el yo pluralizado en segundo lugar son los agentes secretos que mueven a las máquinas humanas. La radiación cósmica está formada por 2 grandes grupos de componentes que así como obran dentro del gran laboratorio de la naturaleza, así también trabajan dentro de la máquina humana. El primer grupo está formado por rayos de gran dureza y elevado poder de penetración, procedentes del espacio sideral con energías que oscilan alrededor de los 5.000 millones de electrovoltios. Estos rayos son los que dan lugar a los impactos con las partículas de la alta atmósfera, dividiéndose en nutridos haces o estrellas de rayos. La parte dura de la radiación cósmica está formada por protones, neutrones y mesones. Estos últimos están ya debidamente clasificados entre positivos, negativos y neutros de acuerdo con la ley del 3. El segundo grupo, radiación blanda, está formada por rayos secundarios que son producidos dentro de la atmósfera terrestre. Este tipo de rayos son el resultado de los impactos de la radiación dura al chocar contra los átomos del aire, dando lugar a los haces o estrellas de rayos, algunos de ellos formados hasta por 500,000 partículas que en su desarrollo, llegan a cubrir áreas extensísimas de acuerdo con las investigaciones realizadas por los hombres de ciencia. Se nos ha dicho que la energía de los corpúsculos componentes de la radiación blanda oscila entre 1.000.000 y 100.000 millones de electrovoltios. Cualquier conjunción planetaria adversa, cualquier cuadratura nefasta de los mundos, cualquier tensión producida por el exagerado acercamiento de los planetas, es suficiente para que millones de máquinas humanas se lancen a la guerra, justificándose, claro está, con muchas razones, lemas, banderas que hay que defender, motivos por los cuales hay que pelear, etcétera, etcétera, etcétera. La tontería más grave de los animales intelectuales, es creer que hacen, cuando en verdad nada pueden hacer, son simples marionetas humanas movidas por fuerzas que desconocen. Las radiaciones cósmicas originan dentro de la psiquis subjetiva del animal intelectual, infinitos cambios en su idiosincrasia psicológica, surgen ciertos yoes y se sumergen otros. Emergen a la superficie algunos yoes diablos mientras otros se pierden entre las 49 regiones sumergidas del subconsciente. Entonces vienen los asombros, las sorpresas. Quien había jurado amor eterno, se retira. Quien había jurado fidelidad a la gnosis, la traiciona. Quien no bebía alcohol, ahora lo bebe. Quien se había propuesto realizar cierto negocio, de pronto pierde todo interés, etc. Las máquinas humanas no tienen sentido alguno de responsabilidad moral, son simples marionetas que piensan, sienten y obran de acuerdo con el tipo de yo que controla los centros capitales de la máquina en un instante dado. Si ese tipo de yo es desplazado, la marioneta humana modifica de hecho sus procesos mentales y sentimentales, resultando de ello acciones distintas y hasta opuestas. A veces se meten dentro de la máquina humana ciertos yoes diablos que no son de la persona, que tienen otros dueños y se acomodan dentro de cualquiera de los 5 cilindros de la máquina. Entonces el ciudadano honrado se convierte en ladrón y quien antes no se atrevía a matar ni siquiera un pajarillo, resulta convertido en cruel asesino, etc. El yo que cada ser humano lleva dentro de sí mismo es una pluralidad y su verdadero nombre es legión. La ronda de estos yoes diablos, su continua y terrible lucha por la supremacía depende de muchas influencias externas e internas y en última síntesis de las radiaciones cósmicas. El sol con su calor y el buen o mal tiempo dan de inmediato lugar a que surjan determinados yoes que se apoderan de la máquina. Algunos de estos yoes suelen ser más fuertes que otros.
La lluvia, las contrariedades, las vanas alegrías pasajeras originan nuevos y molestosos yoes, pero la pobre marioneta humana no tiene noción de estos cambios porque tiene la conciencia dormida, vive siempre en el último yo. Ciertos yoes dominan a otros porque son más fuertes, pero su fuerza es la fuerza de los cilindros de la máquina. Todos los yoes son el resultado de las influencias externas e internas. En el animal intelectual no existe verdadera individualidad, es una máquina. Capítulo 15, Evolución e involución. De acuerdo con la definición común y corriente del diccionario, la palabra evolución significa un desarrollo ordenado y progresivo, gobernado por ciertas leyes exactas pero desconocidas. Para los cerdos de Epicúreo, los secuaces de la dialéctica materialista, la idea de la evolución antes que todo, excluye la idea de un plan inteligente y de un logos creador. Los fanáticos tontos de esa farsa escrita por Carlos Marx, llamada dialéctica materialista, creen en forma estúpida que la evolución es un proceso independiente y mecánico sin Dios ni ley. Para los estudiantes de las distintas escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas, la idea de la evolución, antes que todo, incluye la idea de un plan inteligente y de un logos creador. La palabra evolución contiene en sí misma un significado dogmático y ese precisamente es su rasgo característico. Los basamentos científicos de la evolución son las teorías nebulares sobre el origen del universo, con todas sus innumerables alteraciones, modificaciones, adiciones, restricciones, etc., que realmente nada cambia en la original concepción errónea del proceso mecánico de construcción. Y segundo, la caprichosa teoría de Darwin sobre el origen de las especies con todas sus correcciones y cambios posteriores. En cuestión de concepciones nebulares hay mucho que comentar y sobre el origen del universo se han inventado por estos tiempos muy ingeniosas teorías, pero todo eso son puras especulaciones fantásticas sin comprobación alguna, juegos de la mente, tonterías. La evolución y transformación de las especies en el sentido estrictamente darwinista se fundamenta en hechos seleccionados artificialmente. Para probar la teoría, se recurre a la anatomía comparada, a la morfología, a la embriología, a la paleontología, etc., pero cada década niega los hechos de la década anterior y los sustituye por nuevos hechos, pero la teoría permanece inconmovible. En realidad la aparición de nuevas especies como resultado de la ley de la evolución no pasa de ser más que una simple hipótesis porque jamás se ha podido verificar, nadie ha visto aparecer una nueva especie. El pensamiento moderno al crear la teoría de la evolución se olvidó de los procesos destructivos de la naturaleza. La razón de esto estriba en el campo de visión intelectual demasiado limitado de estos tiempos, debido a esto se elaboran teorías de relumbrón, muy bonitas, pero con un número insuficiente de hechos. Ninguno de los procesos es ciertamente conocido en forma íntegra y observando solo parte del proceso, los hombres dicen que este proceso consiste en cambios de tipo evolutivo. La mente humana está por estos tiempos modernos ya tan degenerada que hasta se ha hecho incapaz de comprender el proceso inverso involutivo, en gran escala. La mente de los eruditos está tan embotellada en el dogma de la evolución que solo sabe pensar en función de su propio embotellamiento y a los fenómenos de destrucción, decadencia y degeneración les aplica los calificativos de evolución, desarrollo y progreso. Los pueblos y culturas de la Edad de Piedra no son el principio ni el fin del mundo, son únicamente la declinación y degeneración de riquísimas civilizaciones anteriores y esto está demostrado por los restos de las culturas prehistóricas, por los datos de la filología comparada que muestran la sorprendente riqueza psicológica de las lenguas arcaicas, y por los documentos irrefutables del arte y literatura antiguos. No todos los pueblos aislados de la tan cacareada civilización moderna son salvajes, rechazar la barbarie civilizada no es signo de salvajismo, pero esto no significa que no existan pueblos aislados en franco estado de salvajismo. Los pueblos verdaderamente salvajes o semisalvajes hallados por los exploradores modernos, son fuera de toda duda descendientes degenerados de pueblos extraordinariamente cultos que existieron antes de la Edad de Piedra. Ninguno de los pueblos verdaderamente salvajes encontrados por los exploradores ha mostrado signo alguno de evolución, por el contrario, en todos los casos sin excepción se han observado signos inconfundibles de degeneración e involución.
Todos los pueblos salvajes o semisalvajes tienen leyendas y tradiciones de una edad de oro o de una etapa heroica, pero en realidad estas tradiciones, estas leyendas, hablan de su propio pasado, de su propia antigua civilización. El mismo hecho explica con claridad meridiana la superioridad indiscutible de los dibujos